ustedes saben, Bárbara es mi mejor amiga. Yo sé todo sobre ella y, como dice Lupe, desde hace mucho tiempo está actuando de manera muy extraña. De hecho, fui a expresarle mi angustia a José Ignacio. Yo creo que Bárbara perdió la razón. Sus mentiras no comenzaron desde que perdió al niño. Ella nos ha engañado a todos desde hace mucho. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? José Ignacio, Bárbara sí estaba embarazada, pero no de ti. El hijo que esperaba era del detective Roncancio. El hijo que Bárbara estaba esperando no era mío. No puede ser. Las mentiras de Bárbara son más graves de lo que pensábamos. ¿Y cómo llegó Bárbara con ese tipo? Bárbara contrató a Roncancio para levantar pruebas falsas contra Rosa en el juicio. Él comenzó a chantajearla y ella se la entregó para callarle la boca. No puede ser. Es la verdad, José Ignacio. Y tu padre lo sabía todo y por eso Bárbara lo mató. ¿Pero por qué no dijiste nada? Es que Bárbara me tenía amenazada. Me dijo que si yo llegaba a delatarla me iba a matar a mí también. Y que les diría a todos de que yo la ayudé. Y no es cierto. ¿Qué? ¿Qué pasó, ¿Has visto a mi Martín? hermana? Martín, ¿qué pasa? Es que estoy buscando a mi hermana, pero creo que desapareció. Ahora sí, Margaret. Nada ni nadie te va a detener. Eres tan predecible, Margaret. Voy a ver al niño, señor. Ay, Bárbara, no contesta el celular, caramba. Hay que avisar a la Sotomayor. ¿Y por qué no esperamos? Lo siento mucho. Estabas tan ilusionado con tu bebé. Ay, ya no sé ni qué decirte. Fui un estúpido por caer en la trampa de Bárbara. Querías darle un hogar a Eduardito. Yo sabía que el único hogar posible para mi hijo es contigo. Es la única madre que Eduardito ha tenido. José Ignacio. Ya están las cenizas de tu padre. Ok, vamos. ¿Nos acompañas, Rosa? No creo que sea Sí, conveniente. Rosa, por favor, acompáñanos. Es importante para mí. Ven. ¿A dónde vas con tanta prisa, querida esposa? No puedo creer que papá sea esto. No, te equivocas, Lucía. Papá no está en esa caja. Está en nuestro corazón. Yo no tengo que decir. Estoy agotada. Siento que no puedo más. Este ha sido un día difícil, así que mejor vamos a descansar todos, ¿no? ¿Cómo ponemos esto, José Ignacio? Préstame. Mi amor. ¿Ya me llevo al niño? Ay, es que yo quería llevárselo a mi mamá. Tiene muchas ganas de verlo. No te preocupes. Yo se lo llevo después, ¿verdad, campeón? Bueno, ya, mi amor. Despídase, señor amor. Nos vemos. Te quiero. Quisiera tener palabras para consolarte, pero no sé qué decir. No digas nada. Con tu presencia es suficiente. Gracias por acompañarnos. Era lo menos que podía hacer.
dentro de todo no sé, me da gusto que la verdad haya salido a flote. Eduardito va a estar mejor sin Bárbara. ¿Por qué tanta prisa, amor? ¿No teníamos una cita? No te atrevas a acercarte a mí. Porque ahora sí te mato. Es una lástima, Marge. Hubiéramos sido tan felices. Estás hecha a mi medida. Eres tan o más ambiciosa que yo, pero tienes que morir. Te dije que no te acerques más, imbécil. ¿Qué creíste? ¿Que me iba a quedar con un perdedor como tú? ¡Qué patético eres, Rodolfo! No más patético que tú, muñeca. ¿Crees que vas a poder escapar con mi dinero? A esta hora la policía debe estarte buscando. Yo también me encargué de hacerles llegar tu expediente. Te vas a podrir en la cárcel. Primero, muerta que en la cárcel. Adiós, Rodolfo. Fue un placer haber hecho negocios contigo. Se te olvidó cargar la gatita. Bárbara se puso a gritar a los 4 vientos que había asesinado a Gerardo. Es absurdo eso, ¿no? ¿Qué haría algo así? Hijo, Está sí. loca, pero... ¿Y José Ignacio cómo está? Pues desesperado. Han sido demasiadas cosas. Y encima de eso, todo esto de que el hijo de Bárbara era hijo del detective ese que apareció muerto, Roncancio. Bueno, es que esto es un horror. Antonio. Ya estoy enterado de todo. Raquel, voy a aprovechar para llevar a Andrea a su casa. Su familia está preocupada. Sí. Váyanse con cuidado, ¿sí? Y por favor, Junior, trata de hablar con tu hermano. Está muy mal. Yo hablo con él. Gracias. Con permiso. ¿Te creíste más lista que yo? Te gané, Margarita. Te gané. Eso nunca, desgraciado. ¡Nunca! Acompañé a los Altamirano a la cremación de Gerardo. José Ignacio está tan deprimido. Sobre todo después de que se supo lo de Bárbara. Sí, yo estoy impactada con lo que me has contado de mi sobrina. Es una locura. Mi nieta salió igual que su padre. ¿Y dónde está Bárbara? Se fue de la casa. La policía ya la está buscando. Ojalá la encuentren pronto. Eduardito va a estar mucho mejor sin ella. Ah, por cierto, José Ignacio lo va a traer en cualquier momento para que lo veas. No saben, está hermoso, tan grande ya. Me duele mucho lo que voy a decirte. Pero espero que Bárbara no se vuelva a acercar a ustedes ni al niño. Mi nieta perdió la razón. Y está visto que, al igual que Rodolfo, solo tiene cabeza para la maldad. Junior. ¿Tienes? Pues tengo. Ajá. Es que pensando en el futuro, ¿no? Ajá. Y quizás no es el momento apropiado. Andrea, es muy difícil, muy difícil. Es muy difícil, Andrea. ¿Qué? ¿Me cuentas en el coche? Sí. Seguramente nos toca tráfico. Junior, por Dios. Andrea. Mira, no es el momento apropiado. Pero lo he estado pensando y lo he consultado con la almohada y la almohada me ha dicho, lánzate, díselo. Vale, te he comprado esto. ¿Estás preparada? ¿Cómo? ¿Así nada más? Andrea, ¿te quieres casar conmigo? Claro que me quiero casar contigo, por Dios. Claro que sí. Claro que sí, Junior. Vete al infierno, bastarda.
pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Pareciera que nos están espiando. No, nada. Vámonos, vamos al coche. Ven. Perdón, pero me cuesta mucho trabajo pensar que mi hermana le pudo haber hecho eso a alguien. Mi hermana no es una persona mala. Seguramente es un episodio. Ya se le va a pasar. Ya, Es su Martín, por inestabilidad. favor, ya no te tortures más. Esperemos que parezca y que la policía aclare todo esto. Además, tú no tienes la culpa de nada. Siempre vas a ser bienvenido en esta casa. Sí, mi amor. Yo te amo. Y todo va a estar bien. Sí. Ahora lo importante es evitar que ella se haga daño o que le haga daño a alguien. Tenemos que encontrarla. Señora. ¿Qué pasa? Señora, Eduardito no está, desapareció. Tú y yo nos vamos a divertir mucho, mocoso, mucho. Sobre todo cuando la tonta de tu mamá se entere que estás conmigo. Me muero por verle la cara a esa muerta de hambre cuando le diga que te tengo. ¡Ay, se va a morir, se va a morir! Y si no se muere, pues la mato. Porque así es la vida, Eduardito. Así es la vida. En esta vida, todo lo que se hace se paga. Y la tonta de tu mamá me ha hecho mucho daño. Mucho. No va a tener un final feliz, no. No se va a quedar contigo, ni con José Ignacio, no. ¡Ah! ¿Y quiere jugar a la familia perfecta? No seas tonto, mocoso. Yo no les voy a permitir eso. Dame mis lentes que son carísimos. ¡Quieto! ¡Arriba las manos! Deme ese maletín. ¡No! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Es mío! ¡Esto es mío! ¡Puedes tocar! ¡No lo tocas! ¡Es mi dinero! ¡Es mío! ¡Me pertenece! ¡Es mío!